conozco a la impugnada en este asunto al resolver la diversa acción de inconstitucionalidad 9/2025 en sesión del 10 de noviembre de 2025, relativa a preceptos contenidos en leyes de ingresos de diversos municipios del Estado de Puebla para 2025, donde precisamente se preveían cobros por la búsqueda de documentos de expedientes en el archivo municipal, y se estableció que las labores de búsqueda y digitalización forman parte de las funciones ordinarias de la administración pública, vinculadas con la gestión de archivos, por lo que no constituyen un gasto adicional trasladable a personas solicitantes. En consecuencia, considero que estos derechos por servicio, al no estar vinculados con el derecho de acceso a la información, violan el principio de proporcionalidad tributaria de las contribuciones previsto en el artículo 31, fracción cuarto constitucional, siguiendo el criterio de la citada acción 9/2025, estoy por la invalidez del artículo 59, fracción tercera, impugnado. Es cuanto, ministro presidente. Gracias, ministra. Tiene la palabra la ministra Loreta Ortiz. Gracias, ministro presidente. En relación con el apartado el 6.1, con vinculación con el 59, fracción tercera, muy respetuosamente también me separo del proyecto en este apartado y votaré en contra. En principio quiero mencionar que, tal y como he sostenido de manera reiterada en este pleno, los derechos que se cobran por la búsqueda y reproducción de información no relacionada con el derecho de acceso a la información pública se rige por el principio de proporcionalidad, el cual exige un equilibrio razonable entre la cuota que se cobra al usuario y el costo que representa para el Estado la prestación de servicio, de manera que si en este caso no se advierte una justificación razonable, ello es suficiente para concluir en la invalidez de la norma. Debido a lo anterior, no comparto lo sostenido por la propuesta, en el sentido de que debe ser la parte accionante quien deba aportar los fundamentos, razones, parámetros concretos que servirán para demostrar la inconstitucionalidad de este tipo de normas, siendo en todo caso el Congreso Estatal quien debe, tal como lo hemos venido sosteniendo y exhortando, justificar en el marco de su libertad configurativa que de manera fundada y motivada que las cuotas o tarifas se ajustan a un método objetivo y razonable, lo cual no ocurre en el presente asunto. Por estas razones, tal y como lo he hecho en precedentes, mi voto será por la invalidez de la norma impugnada. Es cuanto, ministro presidente. Ministra, tiene la palabra el ministro Giovanni Figueroa. Bueno, al igual que como ya lo han manifestado las ministras Esquivel y Ortiz, voy a votar también en contra del tema 6.1 relativo al cobro por búsqueda de documentos. Entonces, por la invalidez de la disposición normativa combatida, ya que me parece que se transgrede el principio de proporcionalidad en las contribuciones, tal y como lo he manifestado en otros asuntos, y para no abundar más en el argumento, me esperaría a la votación correspondiente con la precisión que he señalado. Gracias, ministro. Ministro Irving Espinosa, tiene la palabra. Gracias, ministro presidente. De igual forma, con relación al tema número 1, con relación al artículo 59, fracción 3 de la Ley de Ingresos del municipio de San Antonio Monteverde, también voy a votar en contra, porque además el razonamiento que yo sostengo fue convalidado, además de la acción que ya mencionó la ministra Esquivel, en la acción de inconstitucionalidad 23/2025 del 3 de noviembre de este año. En esos términos votaré con su correspondencia en el resolutivo en el momento que se determine. Gracias. Gracias, ministro. Yo de igual manera, para mí es entendible el proyecto, porque la ministra Sara Irene nos ha planteado aquí en el Pleno que desde su perspectiva tiene presunción de constitucionalidad la norma y quien impugna debe de probar la inconstitucionalidad. Entonces entiendo yo que así está el proyecto, y yo también voy a votar en contra de declarar la validez del 59 fracción tercera, y también voy a votar en contra de invalidar el 94 fracción quinta del municipio de Santa Cruz Nundaco. Es un municipio indígena, tiene
alrededor de 3,000 habitantes. Y bueno, como ya he razonado en otros momentos y no voy a repetir, en poblaciones pequeñas, como ocurre en los casos de muchos municipios de Oaxaca, 418 municipios de ellos, es posible concretar las conductas ahí descritas, ¿no? Ministra Sara Irene. Por eso, ministro presidente, en el artículo 80 del bando de Policía y Buen Gobierno, dice también queda prohibido a los habitantes y visitantes, y dice lo mismo, celebrar todo tipo de actividades sociales en la vía pública, parques, jardines o instalaciones deportivas sin la autorización municipal. O sea, el bando de policía tampoco explica, pero usted lo que considera es que es algo como de sentido común, que todo el mundo sabe a qué se refiere. Es correcto, es correcto. Mire, yo profundizaría un poquito más todavía, pero no es el caso, a lo mejor más adelante habrá oportunidad. Hemos dicho que el municipio indígena, en términos expresos, no existe en la Constitución. Surge esta figura y encuentra cabida en nuestra Constitución al hacer una interpretación sistemática del 115 con el artículo 2. La pregunta es si el municipio en todo su funcionamiento podría tener esta doble normatividad. Y al hacer su bando de policía y gobierno, al hacer su ley de ingresos, ¿tendríamos que considerarlo igual que cualquier otro municipio o deberíamos tener presente que tiene un conjunto de normas, instituciones y principios que se activan y que como son sistemas eminentemente orales, y aquí estamos frente a normas escritas, es muy difícil que se logre poner todo lo que de suyo ya hay de consenso en los municipios? Muchas de estas normas en donde decimos faltas a la autoridad, insultos a la autoridad, alteración del orden público, a lo mejor en un municipio 10,000, 20,000, 30,000 habitantes, en una ciudad, eso se vuelve difícil de concretar. Pero en un municipio con 2,951 habitantes, su cabecera tiene 500 personas, el ejercicio de las asambleas es una práctica común en estos municipios. Se tiene el consenso de qué es insultar a la autoridad, qué es alterar el orden público, de manera mucho más claro que en sociedades en donde no hay ejercicio asambleario. Entonces, yo por esa razón creo, pues más adelante veremos cómo puede impactar el artículo 2 en este tipo de casos. Yo, desgraciadamente, aun cuando he pedido ponencia, pues no abordo la temática en controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. No he tenido oportunidad de abordar esta situación desde esta otra perspectiva. Para mí la pregunta específica es si en el caso de municipios indígenas hay posibilidad de hacer una armonización normativa y valorarlo desde esa perspectiva, sus normas como esta de la ley de ingresos, ¿no? Sí, tiene la palabra ministra María Estela Ríos. Yo ahí me surge una pregunta. ¿Cuál es la dificultad si hay un consenso y se sabe precisamente cuáles son esas conductas? ¿Cuál es la dificultad que hay para que esas normas, esos consensos y esas conductas que ya están validadas por la comunidad no se incorporen en las leyes? Me parece que no hay razón válida para que no se incorporen y efectivamente puede ser a criterio de la comunidad, pero esos criterios fácilmente podrían establecerse en las normas que se impugnan para dar seguridad no solo a los habitantes de la comunidad o del municipio, sino a cualquiera que llegue de fuera y sepa que esa es la conducta que está limitada, porque si no, pareciera que nada más rige a la comunidad y no rige a todos los que habiten o vivan en el municipio o lleguen a visitar al municipio. Entonces, me parece que la misma razón que se da de que ya hay un consenso sobre qué son las conductas es lo que serviría para que esas conductas quedaran expresamente señaladas en las normas impugnadas. Y al no señalarse, dejan en estado de indefensión a los habitantes del municipio y a quienes lleguen a ese municipio, porque no van a saber cuáles son las conductas que están sancionadas. Ya lo he dicho y lo vuelvo a decir.
No Gracias. veo el obstáculo. Gracias, ministra. Sí, creo que yo concuerdo totalmente con lo que acaba de plantear. Son sociedades que están pasando a norma escrita y no tienen toda la capacidad ni la asesoría jurídica para hacerlo. Entonces, para muchos de ellos es más fácil pues prácticamente copiar otras legislaciones, como estamos viendo aquí, que casi todas vienen muy parecidas. Creo que en los siguientes años se va a explorar todavía más, poner por escrito lo que de suyo ha sido oral. Eso también vamos a ir presenciando cada vez más en esta Suprema Corte, que nos llegarán conceptos que seguramente son distintos y se irá perfeccionando el ejercicio, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra intervención? Si no hay ninguna otra intervención, secretario, tome la votación, por favor. Sí, señor ministro presidente. Señor ministro Reyes Guerra. Sí, solo comentar respecto del artículo 59, fracción tercera, haré el engrose con el voto de la mayoría, o sea, con el criterio de la mayoría. Así ya haré yo el engrose y yo soy la que haré mi voto particular. Exacto. Ajá, sí. Muy bien. Sí. En Gracias, ese ministra. sentido. Señor ministro Espinosa Betanzo. En contra del tema 1, cobro por búsqueda de documentos. A favor del tema 2, restricción a la libertad de reunión, y obviamente eso vería impactado en los efectos y en los resolutivos correspondientes. Gracias. Señor ministro Ríos González. En contra de reconocer la validez del artículo 59, fracción tercera de la Ley de Ingresos del municipio de San Antonino, Monteverde, por la invalidez, y a favor de declarar la invalidez del artículo 94, fracción quinta de la Ley de Ingresos del municipio de Santa Cruz, Nundaco. Gracias. Señor ministro Esquivel Moza. En los términos de mi voto, en contra de la invalidez. Señor ministro Batres Guadarrama. A favor del proyecto y me separo del exhorto. Señor ministro Ortiz. En contra del apartado, en el 6.2, relativo al cobro de la reproducción de documentos no relacionados con el derecho de acceso a la justicia, como he votado en precedentes. Relación con... Sí. Y en relación con... En contra del resto del proyecto. Señor ministro Figueroa Mejía. En general votaré a favor de la propuesta, sin embargo, como ya lo anuncié, en cuanto al tema 1 votaré en contra, es decir, por la invalidez de la disposición normativa sometida a control, y en cuanto a los efectos me voy a separar, como en otros casos, de indicar al Congreso local que fije un método objetivo y razonable. Señor ministro Guerrero García. En contra del apartado 6.1, a favor del apartado 6.2. Señor ministro presidente Gerardo Ortiz. En contra del proyecto. Señor ministro presidente. Antes, secretario, creo que hay una puntualización de la ministra Yasmín. Adelante, Gracias, muy ministra. amable. En el artículo 59, fracción tercera, impugnado, estoy por la invalidez. Y en el caso del artículo 94, fracción quinta, estoy de acuerdo con la invalidez y me separo del exhorto. Gracias. Señor ministro presidente, me permito informarle que por lo que se refiere a la propuesta de reconocimiento de validez del artículo 59, fracción tercera impugnada, existe una mayoría de 7 votos en contra, y por la invalidez, por lo que se alcanza la votación calificada respectiva. Y en cuanto a la propuesta de declaración de invalidez del artículo 94, fracción quinta, existe una mayoría de 7 votos a favor de la propuesta, por lo que se alcanza también la votación calificada, y por lo que se refiere a los efectos en cuanto al exhorto, mayoría de 7 votos, con voto en contra de las señoras ministras Esquivel, Moza y Batres Guadarrama, el señor ministro Figueroa Mejía, en contra de establecer al Congreso que fije un método razonable y objetivo. Gracias, secretario. Pues dada la votación, vamos a aceptar el ofrecimiento de la ministra
Sara Irene para que nos haga el engrose y no tengamos que turnar o retornar el asunto. Entonces estaríamos esperando el engrose, pero serían los términos de la votación alcanzada. En consecuencia, se tiene por resuelta la acción de inconstitucionalidad 53/2025 en los términos de esta sesión. Continuamos, secretario. Sí, señor ministro presidente.